A veces la vida te corre del lugar donde pensabas que ibas a estar y no te preguntas si estás lista. Y lo más increíble es que muchas veces ni siquiera te das cuenta en qué momento pasó. En este episodio voy a contarte algo personal, no porque mi historia sea extraordinaria, sino porque quiero hablar de eso que nos pasa cuando la vida nos mueve el piso y sobre todo de qué hacemos con eso. Soy Marcela Klionski y esto es una nueva historia con alma de Blem. Mientras estoy grabando este episodio, estoy en Arabia. Vengo a Arabia porque la persona que amo trabaja acá unos meses en el verano y para no estar tanto tiempo separados, me vengo unas semanas a vivir acá. Ya es la tercera vez que lo hago. No es mi lugar en el mundo, no es un destino que yo hubiera elegido espontáneamente, pero cada vez que vengo, algo en mí se mueve. Y cuando hablo de movimiento, hablo de expansión, pero también de tensión. Expansión porque me encanta viajar. Viajar me abre, me nutre, me invita a mirar distinto, me enriquece culturalmente, sensorialmente. Y tensión, porque aunque ya conozca el lugar, sigo saliendo de mi zona cómoda. Y acá me quiero detener un segundo. En psicología se habla mucho de estas tres zonas, la de confort, la de aprendizaje, la zona de pánico. Y yo quiero traerlas porque precisamente quiero empezar este episodio de esa manera, de hablando de estas zonas de confort, de aprendizaje y zonas de pánico. La de confort no hace falta que te la explique demasiado, es esa zona conocida donde fluimos, donde por momentos también hacemos un poco a la plancha, no nos cuesta demasiado, está buena, pero tampoco te desafía. La de pánico, esa zona donde te paralizas, donde todo te sobrepasa y no podés hacer demasiado. Pero está esta zona de aprendizaje. ¿Y qué es otra cosa? Es esa zona que aunque te incomode, algo te impulsa a seguir. Es desafiante, pero no te paraliza. Es casi como una invitación a dar ese paso que no te animás. Y creo que Arabia para mí es eso. No es pánico, no es comodidad del todo, es aprendizaje. Y la pregunta que siempre me aparece cada vez que estoy acá es: ¿y qué hago con esa incomodidad? De eso quiero hablarte de hoy, de esa zona incómoda, pero no incómoda para sufrirla, sino incómoda porque ahí sabemos, aunque no lo digamos, que algo quiere moverse. Seguramente mientras estás escuchando este episodio, algo se te venga a la cabeza. Una situación, un vínculo, un trabajo, un momento en el que todo parece estar bien, pero no del todo. A mí me pasó hace algunos años. A pesar de haber tenido una infancia difícil, había armado un hermoso proyecto familiar. Había formado una familia ordenada, entre comillas, un proyecto hermoso de pareja, amor, trabajo, hijos, todo encajaba. Y sin embargo, sentía que necesitaba algo propio. Me sentía incómoda. No sabía explicarlo demasiado. No era una crisis visible, era una sensación un poco más sutil, pero claramente me incomodaba. Y empecé a sentir que necesitaba un proyecto mío, un territorio propio. Y ahí apareció el té, pero no apareció como búsqueda espiritual, apareció como un proyecto de negocio. Yo quería trabajar en algo mío, quería crear algo desde cero. Y hoy entiendo algo que en ese momento no lo veía con tanta claridad. Cuando uno empieza con un proyecto propio, cree que está construyendo algo hacia afuera, un emprendimiento, una marca, estás creando tu negocio. Pero en realidad, lo que estás iniciando es un proceso absolutamente hacia adentro. Porque emprender te confronta con tus miedos, con tu inseguridad, con tu necesidad de aprobación, con tu impaciencia, con tu ego. Emprender, como siempre digo, es una escuela en sí misma.
Y mientras yo creía que estaba armando una línea de blends, estaba aprendiendo a sostener decisiones, a equivocarme, a volver a intentar. El té no me salvó, no fue mágico. Fue el contexto en el que yo estaba aprendiendo a pararme en otro lugar. Pero acá no termina la historia. Cuando empecé con todo ese proceso y ese proyecto del té, pasó algo que no tenía previsto en mis planes. La vida ahí me dio un cimbronazo, nuevamente. Esa vida ordenada que había logrado después de una infancia y una adolescencia difíciles a nivel familiar, esa estabilidad aparente se desmoronó. Y uso esa palabra tan fuerte porque en ese momento sentí eso, sentí derrumbe. Me separé del papá de mis hijos, de una decisión que en ese momento yo no había tomado y de esa vida ordenada que tenía hasta ese momento. Y cuando la vida te saca realmente de tu zona cómoda, pero no un poquito, no la zona de aprendizaje suave, sino cuando te corre de verdad, ahí hay dos caminos. O nos paralizamos o nos reconstruimos. En psicología se habla mucho de cómo reaccionamos frente a estos eventos que son tan críticos en nuestra vida. ¿Entramos en parálisis o entramos en reorganización? Viktor Frankl, y lo traigo porque su historia de vida es realmente muy potente, era un psiquiatra, un filósofo, pero fue sobreviviente del Holocausto, y él relata en su obra maestra, que es El hombre en busca de sentido, cómo sus experiencias en los campos de concentración nazis le confirmaron que la principal motivación humana es encontrar un propósito, incluso en las peores condiciones. Y él decía algo que a mí siempre me resonó. Cuando ya no podemos cambiar una situación, el desafío es cambiarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Y eso es exactamente lo que sentí. Porque cuando algo se rompe, cuando algo termina, cuando algo cambia sin que lo hayas planeado, no hay manual. Como muchas cosas en la vida que no hay manual. Podés quedarte paralizada, podés victimizarte, podés endurecerte o podés decir, ok, esto es doloroso, pero ¿qué voy a hacer con esto? Y ahí entendí algo. El proyecto no me había salvado. No había sido una estrategia de prevención emocional, pero sí comenzaba a ser un hermoso entrenamiento, o mejor dicho, mi mejor viaje hacia mi interior. Porque ya venía haciéndome preguntas, ya venía incomodándome, ya venía saliendo aunque sea un poquito de esa zona cómoda. El emprendimiento me había empezado a enseñar algo, que nada cambia afuera si no empieza a moverse desde adentro. Y ahí lo profundicé. Hacía análisis, y sigo haciendo análisis, desde hace muchos años, pero profundicé aún más y también profundicé mis prácticas introspectivas. Ese camino fue un camino también hacia mi mundo espiritual y mi mundo emocional, aunque siempre estuve muy conectada con mis emociones. Ahí entendí que conectar realmente para transformarte era conectar desde otro lugar y de otra manera. Ahí entendí también que un proyecto propio no es solo un trabajo, sino que es un espejo. Y que emprender desde el miedo, desde el ego, desde la necesidad de demostrar, no te va a llevar a buen puerto. El emprendimiento, si quiere ser coherente, tiene que empezar de adentro hacia afuera. Y ese fue un gran aprendizaje. No fue el éxito, no fue el crecimiento, no fueron las ventas. Fue entender que cada movimiento externo tenía que estar alineado con algo interno. Porque cuando la vida te mueve fuerte, no podés mentirte. Con el andar entendí también que eso fue el tea blending en mi vida. No solo mi negocio. Porque cuando una mezcla está forzada se nota. Cuando está armada desde la coherencia también se nota. Y con la vida pasa lo mismo. Venir a Arabia no como destino,
sino como una metáfora. Es ese lugar donde algo me incomoda, pero no me paraliza, donde soy diferente y eso me hace reforzar mi apertura mental, donde puedo mirar con otros ojos y encontrar belleza en las diferencias y al mismo tiempo reforzar lo que creo, lo que son mis ideas, lo que son mis valores. Y todos y todas tenemos una Arabia seguramente. No necesariamente es un país, puede ser una conversación pendiente, un cambio de trabajo, una relación que ya no encaja, una decisión que estás postergando hace años. Hay algo que Carl Jung decía y es que aquello que no miramos nos gobierna. La sombra no desaparece porque la neguemos. Se integra cuando la reconocemos. Y a veces esos lugares incómodos son eso, una invitación a ver partes nuestras que no queremos mirar. Mis prejuicios, mi necesidad de control, mi miedo a lo desconocido, mi incomodidad cuando siento que no encajo del todo. No es Arabia el problema, es lo que Arabia despierta en mí. La vida no es una línea recta y esto lo entendí desde muy chiquita. Me tocó atravesar momentos difíciles, quizás para una nena, pero entendí también, después de muchos años, que la vida es una travesía. Joseph Campbell habla del viaje del héroe, ese momento en que la persona es llamada a salir de su mundo desconocido. Puede negarse, puede resistirse, puede decir, no es para mí, pero si acepta la llamada, algo cambia. No porque el mundo externo se vuelva perfecto, sino porque internamente te transforma. Y yo siento que en mi camino del té, con el emprendimiento, con la separación, con lo que me tocó atravesar en la vida, fue eso, una llamada. No épica, no grandilocuente, silenciosa. Salir de la zona cómoda, atravesar la zona de aprendizaje y elegir y decidir. No desde la exigencia de la sociedad del rendimiento, esa que nos dice que siempre tenemos que estar produciendo, demostrando, logrando, sino desde algo más simple y más difícil al mismo tiempo. La coherencia con vos misma, con vos mismo. No mentirte. Byung-Chul Han, o creo que se pronuncia así, habla mucho de cómo vivimos agotadas y agotados intentando rendir, ser eficientes, optimizarnos. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si en vez de optimizarnos, intentáramos ser más leales y genuinas con nosotras mismas, con nosotros mismos? No con la expectativa externa, con nuestra verdad interna. Porque cuando la vida te mueve, no siempre es para que logres más. A veces es para que seas más vos. Y si lo tomo como parte del tejido de mi vida, entonces cambia. No vengo a conquistar nada, no vengo a demostrar nada, vengo a experimentar. Y eso es lo que quiero dejarte hoy. ¿Cuál es tu Arabia? ¿Dónde estás sintiendo esa incomodidad que no es pánico, pero que tampoco es comodidad? ¿Y qué estás haciendo con eso? Y si tengo que decirte algo después de todo este episodio, no es que viajes, o sí, no es que emprendas, o sí, pero lo que quiero decirte es algo mucho más simple, que no te abandones, porque cuando la vida te mueve, sea Arabia, una separación, un proyecto nuevo, una crisis, una decisión, lo más fácil es irte de vos, irte a tu cabeza, irte al miedo, irte a lo que deberías hacer. Y lo más difícil es quedarte sintiendo, quedarte registrando, trabajando en vos misma, quedarte escuchando eso que te pasa en el cuerpo cuando algo no encaja del todo. A mí el té no me salvó, no me transformó mágicamente, me entrenó, me hizo viajar hacia mi interior, me entrenó a prestar atención, a notar, por ejemplo, cuando algo se amarga porque lo apuré, a notar cuando una mezcla no está alineada, aunque en teoría funcione. Y con el tiempo entendí que la vida es bastante parecida.
Cuando algo en tu interior no está alineado, tu cuerpo lo sabe. Y cuando sí está alineado, también lo sabe. Y tal vez el verdadero aprendizaje no sea evitar la incomodidad, sea aprender a sostenerla sin irte de vos. Porque ahí, en ese pequeño espacio entre lo que pasa afuera y lo que decidís hacer con eso, ahí está tu libertad. No en el destino, no en la circunstancia, no en el contexto, en tu coherencia interna. Entonces, la pregunta es, ¿te vas a abandonar o te vas a elegir? Nos encontramos en la próxima historia con Alma de Blem.